Mi esposa rechazó la intimidad 30 veces solo este mes, pero en la tercera fue yo quien rechazó el matrimonio. Ella pensó que nunca tendría el valor de irme. Me llamo Gustavo, tengo 28 años, y hasta hace 2 semanas estaba convencido de que mi matrimonio con Clara era sólido. La noche en que todo colapsó fue un martes común. Llegué del trabajo esperando una cena tranquila, tal vez una conversación sobre cómo nos había ido el día. En cambio, encontré a Clara sentada en el sofá, con su teléfono en la mano y esa expresión que había aprendido a reconocer demasiado bien. Rechazo anticipado. Antes de que pudiera siquiera quitarme los zapatos, ella dijo sin levantar la vista: «Estoy cansada, Gustavo. No esta noche». Era la 30ª vez en 30 días. Llevaba la cuenta no por obsesión, sino porque algo en mi interior había comenzado a romperse cada vez que escuchaba esas palabras. Lo que Clara no sabía era que yo también llevaba otra cuenta, una que terminaría con nuestro matrimonio esa misma noche. Nos conocimos hace 5 años en la universidad. Yo estudiaba contabilidad, ella enfermería. Clara era esa chica que iluminaba cualquier lugar con su risa fácil y su manera de hacer que todo pareciera sencillo. Me enamoré rápido, sin defensas, convencido de que había encontrado a la persona con quien compartiría el resto de mi vida. Nos casamos hace 3 años en una ceremonia pequeña pero perfecta. Sus padres nos regalaron algunos muebles. Los míos nos ayudaron con el alquiler del primer departamento. Todo parecía encajar. Los primeros 2 años fueron buenos. Trabajábamos mucho, ella en turnos del hospital y yo en una firma de contabilidad, pero nos esforzábamos por estar juntos. Cocinábamos los fines de semana, veíamos películas hasta tarde, hablábamos sobre tener hijos algún día. La intimidad era natural, espontánea, una extensión del amor que sentíamos el uno por el otro. Pero algo cambió hace un año. Al principio fueron rechazos ocasionales. Estoy muy cansada del turno de noche. Me duele la cabeza. Mañana temprano tengo que levantarme. Lo entendí. Su trabajo era agotador y yo no quería presionarla. Pero los rechazos se volvieron más frecuentes. Una vez por semana se convirtió en 2, luego 3. Cuando llegamos a este mes, ya no era rechazo ocasional. Era un patrón absoluto. Intenté hablar con ella varias veces. «Clara, siento que nos estamos distanciando», le dije una noche después de otro rechazo. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. «Estás exagerando, Gustavo. Solo estoy cansada del trabajo». Pero no era solo el trabajo. Lo veía en la manera en que se alejaba cuando intentaba abrazarla, en cómo evitaba mi mirada durante la cena, en la forma en que su teléfono se había convertido en su compañero constante. Una parte de mí quería creer que solo estaba atravesando una fase difícil, que eventualmente las cosas mejorarían. La otra parte, la que mantenía esa cuenta silenciosa, sabía que algo más profundo estaba sucediendo. El martes que todo terminó, algo en mí se quebró definitivamente. No fue solo el 30º rechazo, fue la forma en que lo dijo, como si yo fuera una molestia menor en su día, un trámite incómodo que debía despachar rápidamente. Me quedé de pie en la sala, con mi maletín aún en la mano, mirándola deslizar el dedo por la pantalla de su teléfono con esa media sonrisa que solía reservar para mí. «Clara», dije con una calma que no sabía que tenía, «necesito que me digas la verdad». Ella finalmente levantó la vista, molesta por la interrupción. «¿La verdad sobre qué?» «Sobre nosotros. Sobre por qué me rechazas constantemente. Sobre en qué se ha convertido nuestro matrimonio». Suspiró como si le estuviera pidiendo que explicara algo obvio. «Ya te lo dije, estoy cansada. El trabajo es demandante. No sé qué más quieres que te diga. Quiero que me digas si todavía quieres estar casada conmigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara me miró como si finalmente hubiera hecho la pregunta que llevaba meses esperando. Su expresión cambió. Esa fachada de cansancio se disolvió por un segundo y vi algo que me heló la sangre. Alivio. Como si le hubiera dado permiso para decir algo que había estado conteniendo. «Gustavo», comenzó con voz más suave pero sin un ápice de calidez. «No sé si alguna vez estuve realmente enamorada de ti». Las palabras cayeron como piedras. No grité, no lloré. Solo me quedé ahí, procesando lo que acababa de escuchar. «Cuando nos casamos», continuó ella, «pensé que el amor vendría con el tiempo. Pensé que ser una buena esposa era suficiente, pero no lo es.
Y ya no puedo fingir más. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. ¿Hay alguien más? Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada a su teléfono, luego volvió a mirarme. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y esa no respuesta fue respuesta suficiente. Sentí como si el piso bajo mis pies se hubiera disuelto. 3 años de matrimonio, 5 años de relación, todo reducido a una confesión fría en un martes cualquiera. Pero lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino darme cuenta de que yo había visto las señales y había elegido ignorarlas. Los rechazos constantes, la distancia emocional, el teléfono siempre presente, todo había estado ahí, gritándome la verdad, y yo había elegido ser ciego. Esa noche dormí en el sofá, no porque ella me lo pidiera, sino porque no podía soportar estar en la misma cama con alguien que acababa de admitir que nuestro matrimonio había sido una mentira. Al día siguiente, mientras Clara estaba en su turno en el hospital, empaqué mis cosas. No todo, solo lo esencial. Ropa, documentos, algunas cosas personales. Dejé una nota simple en la mesa de la cocina. Ya no puedo seguir fingiendo tampoco. Cuando Clara regresó esa noche y encontró mis cosas desaparecidas, me llamó histérica. ¿Cómo puedes irte así? Necesitamos hablar. Pero no había nada más que hablar. Me había dicho la verdad, y yo había elegido creerle. Los días siguientes fueron un borrón de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, alivio, confusión. Me mudé temporalmente con mi hermano mayor, quien me escuchó sin juzgar mientras yo intentaba procesar todo. Sabía que algo andaba mal. Le confesé una noche mientras tomábamos café en su cocina. Pero no quería admitirlo. No quería ser el tipo que renuncia a su matrimonio. Mi hermano me miró con esa sabiduría tranquila que siempre tuvo. No renunciaste a tu matrimonio, Gustavo. Ella lo hizo hace meses. Tú solo finalmente te diste cuenta. Tenía razón. El matrimonio había terminado mucho antes de que yo empacara mis cosas. Yo solo había sido el último en aceptarlo. Lo que vino después fue lo que realmente me abrió los ojos sobre quién era Clara y qué tan profunda había sido su traición. 3 días después de irme, recibí un mensaje de Lucía, una amiga común que trabajaba en el mismo hospital que Clara. Gustavo, necesito hablar contigo. Es importante. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi trabajo. Lucía se veía incómoda, retorciendo una servilleta entre sus manos mientras intentaba encontrar las palabras correctas. No sé cómo decirte esto, comenzó finalmente, pero creo que mereces saber la verdad. Mi estómago se contrajo. ¿Qué verdad? Clara, ella ha estado saliendo con alguien, uno de los médicos del hospital. Comenzó hace unos 6 meses. 6 meses. La línea temporal encajaba perfectamente con cuando comenzaron los rechazos constantes, cuando la intimidad en nuestro matrimonio comenzó a evaporarse. ¿Quién es él?, pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Se llama Rodrigo. Es residente de cirugía. Casado, con 2 hijos. Por supuesto que estaba casado. La ironía era casi cómica. Clara me había rechazado 30 veces en un mes mientras se acostaba con un hombre casado, que probablemente le daba las mismas excusas que ella me daba a mí. Lucía me mostró fotos en su teléfono. Clara y Rodrigo en el estacionamiento del hospital, sus manos entrelazadas, entrando juntos a un hotel barato en las afueras de la ciudad, besándose en su coche como adolescentes. Las imágenes confirmaban lo que ya sabía, pero verlas en pantalla le daba una realidad brutal que las palabras no tenían. ¿Alguien más lo sabe?, pregunté. Algunos en el hospital tienen sospechas, pero nadie ha dicho nada oficialmente. La esposa de Rodrigo no tiene idea. Me quedé mirando mi café, procesando la información. Clara no solo me había engañado. Había construido una vida paralela completa. Una donde yo era el obstáculo inconveniente que debía ser manejado con rechazos y mentiras. ¿Por qué me lo cuentas?, le pregunté a Lucía. Ella me miró con una mezcla de compasión y determinación. Porque eres buena persona, Gustavo. Y porque si yo estuviera en tu lugar, querría saber la verdad completa, no solo los fragmentos que Clara decida revelarte. Tenía razón, necesitaba saber todo. No por masoquismo, sino porque solo con la verdad completa podría cerrar ese capítulo de mi vida. Gracias, le dije sinceramente. Lucía asintió. Hay algo más que deberías saber. Clara le ha estado diciendo a la gente en el hospital que tú fuiste quien arruinó el matrimonio, que eras controlador, que la presionabas constantemente por intimidad.
que por eso tuvo que buscar consuelo en otro lado. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era explosiva ni dramática. Era fría, calculada, el tipo de ira que endurece la determinación en lugar de nublar el juicio. Clara no solo me había traicionado. Estaba reescribiendo nuestra historia para convertirme en el villano, para justificar sus acciones ante sus colegas y amigos. Estaba destruyendo mi reputación mientras construía su narrativa de víctima. ¿Tienes pruebas de lo que está diciendo?, pregunté. Lucía asintió. Grabé una conversación donde ella habla sobre ti con otras enfermeras. Pensé que podrías necesitarla. Me pasó su teléfono con unos audios. La voz de Clara era clara, llena de una confianza que me resultó irreconocible. Gustavo es obsesivo con el sexo. Me presionaba todos los días. No podía ni respirar sin que él quisiera algo. Por eso me acerqué a Rodrigo. Él me trata como una persona, no como un objeto. Las mentiras eran tan descaradas que casi me hicieron reír. Yo, que había respetado cada uno de sus rechazos, que nunca había presionado, que había pasado noches enteras preguntándome qué estaba haciendo mal para que mi esposa ya no me deseara. Y ella me pintaba como un depredador. Esa noche, sentado en el cuarto de invitados de mi hermano, tomé una decisión. No iba a dejar que Clara controlara la narrativa. No iba a ser el villano silencioso en su historia de autojustificación. Iba a pelear, no con gritos ni drama, sino con la verdad. Contraté a un abogado de divorcios al día siguiente. No uno cualquiera, sino el mejor que pude pagar, recomendado por un colega de trabajo que había pasado por un divorcio complicado. Su nombre era Fernando Salazar, un hombre de 50 y tantos años con reputación de no perder casos. «Cuénteme todo», dijo cuando nos sentamos en su oficina. Le conté todo: los rechazos, la confesión de Clara, el affair con Rodrigo, las mentiras que estaba esparciendo sobre mí. Le mostré los audios, las fotos que Lucía me había dado. Fernando escuchó todo en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla con una expresión pensativa. «Gustavo, esto no va a ser fácil. Clara va a pelear, y va a pelear sucio si ya está construyendo esta narrativa en tu contra». «Lo sé», respondí. «Pero no puedo dejar que salga ganando. No puedo dejar que destruya mi reputación mientras ella se va con su amante casado, como si nada hubiera pasado». Fernando asintió. «Entonces vamos a necesitar más que audios y fotos. Necesitamos documentación completa. Mensajes, correos, cualquier evidencia de la infidelidad. Y necesitamos proteger tus finanzas. Si ella cree que puede quedarse con todo mientras te pinta como el malo, está muy equivocada». Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones legales, recopilación de evidencias y preparación estratégica. Cambié todas mis contraseñas, separé mis cuentas bancarias, documenté cada activo que había aportado al matrimonio. Clara intentó contactarme varias veces, alternando entre mensajes lastimeros, pidiendo que habláramos, y mensajes acusatorios exigiéndome que regresara a casa. Ignoré todos. 5 días después de haberme ido, Clara recibió los papeles de divorcio. Me enteré por mi hermano, quien recibió una llamada furiosa de ella. «¿Cómo se atreve a pedirme el divorcio a mí?», gritó al teléfono. «Yo soy la que debería estar dejándolo». La ironía de sus palabras no se le escapó a mi hermano. «Clara, tú le dijiste que nunca lo amaste de verdad. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que se quedara rogándote que reconsideraras? Eso no le da derecho a humillarme con papeles legales. Podríamos haber manejado esto como adultos». Mi hermano, que nunca había sido fan de Clara, no pudo contenerse. Como adultos habría sido decirle la verdad desde el principio, no engañarlo durante meses mientras lo rechazabas en su propia casa. Clara colgó furiosa. Pero el verdadero drama comenzó cuando los papeles de divorcio detallaron las razones: adulterio comprobado, abandono emocional, difamación de carácter. Fernando había construido un caso sólido, respaldado por las evidencias que habíamos recopilado. Clara llamó a mi celular directamente, algo que había evitado hacer desde que me fui. Contesté solo porque sabía que eventualmente tendríamos que hablar. ¿Adulterio? Su voz era aguda, casi histérica. ¿Vas a acusarme públicamente de adulterio? No, respondí con calma. Voy a presentar evidencias de adulterio. Hay una diferencia. No tienes pruebas de nada.
Tengo fotos, mensajes, testimonios de testigos y audios donde tú misma admites la aventura con Rodrigo. Así que sí, tengo pruebas. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Ya no era furiosa, era calculadora. Gustavo, no tienes que hacer esto. Podemos llegar a un acuerdo civilizado, dividir las cosas equitativamente y cada quien sigue su camino. Eso habría funcionado si hubieras sido honesta desde el principio, respondí. Pero tú elegiste mentir, engañar y luego destruir mi reputación. Ahora vamos a hacer esto a mi manera. Vas a arrepentirte de esto, dijo con veneno en la voz. No, respondí tranquilamente. El único arrepentimiento que tengo es no haberme ido hace 6 meses, cuando comenzaron tus rechazos. Me habría ahorrado medio año de mentiras. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era adrenalina pura, la sensación de finalmente estar tomando control de una situación que se había salido de mis manos hace meses. Lo que no sabía era que Clara tenía sus propias cartas para jugar y estaba a punto de mostrarlas todas. 2 días después de recibir los papeles de divorcio, Clara lanzó su contraataque. No vino de ella directamente, sino de su familia. Su madre, Estela, apareció en la oficina de contabilidad donde yo trabajaba, exigiendo hablar conmigo. Mi jefe, visiblemente incómodo, me llamó a su oficina donde ella esperaba con los brazos cruzados y una expresión de indignación absoluta. Gustavo, comenzó sin preámbulo. No sé qué te metieron en la cabeza, pero esto es ridículo. Clara está destrozada. ¿Cómo puedes acusarla de adulterio cuando tú eres el que la presionaba constantemente? Me quedé de pie, mirándola con una calma que claramente la desconcertó. Estela, con todo respeto, esto es entre Clara y yo. No voy a discutir mi matrimonio con usted en mi lugar de trabajo. Eres un cobarde, estalló. Abandonas a mi hija sin explicación, la acusas de cosas horribles, y ahora ni siquiera tienes el valor de defender tus acciones. Mi jefe intervino, claramente queriendo terminar la escena. Señora, voy a tener que pedirle que se retire. Este no es el lugar apropiado para este tipo de conversación. Estela me lanzó una mirada de puro desprecio antes de salir, pero no sin antes decir en voz alta para que todo el piso escuchara. Mi hija merece algo mejor que un obsesivo sexual que la presionaba todos los días. Espero que todos aquí sepan qué tipo de hombre es. Las cabezas se volvieron, los susurros comenzaron. Y así, la campaña de difamación de Clara se expandió más allá del hospital, llegando directamente a mi lugar de trabajo. Mi jefe me llamó de nuevo a su oficina 1 hora después. Gustavo, entiendo que estás pasando por un divorcio difícil, pero necesito que esto no afecte el ambiente laboral. No lo hará, le aseguré. Esto es un asunto personal que está siendo manejado legalmente. Le pido disculpas por la escena de hoy. Él asintió, pero vi la duda en sus ojos. Las palabras de Estela habían plantado una semilla de sospecha. Así funcionaba la difamación. No necesitaba ser verdad, solo necesitaba ser dicha con suficiente convicción en voz alta. Esa noche, mi hermano me mostró algo que encontró en redes sociales. Clara había publicado un mensaje críptico, pero claramente dirigido a mí. A veces la persona que más te lastima es la que juraste que nunca lo haría. Pero Dios ve todo y la verdad siempre prevalece. Los comentarios eran predeciblemente solidarios. Eres fuerte, Clara. Mereces mejor. Los hombres así nunca cambian. La narrativa estaba siendo construida ladrillo por ladrillo, y Clara era la arquitecta maestra. Pero lo que ella no sabía era que yo también estaba construyendo algo mucho más sólido que posts vagos en redes sociales. Fernando me llamó al día siguiente con noticias. Tenemos más evidencias. Rodrigo y Clara han estado usando su tarjeta de crédito en hoteles. Tengo los registros de las últimas 4 veces que se encontraron. Fechas, lugares, todo. ¿Cómo conseguiste eso?, me pregunté. Mejor no preguntes. Lo importante es que es legal y admisible. Además, contacté a la esposa de Rodrigo. Ella quiere hablar contigo. Mi primer instinto fue rechazar. No quería involucrar a más personas inocentes en este desastre, pero Fernando insistió. Ella merece saber, Gustavo, y su testimonio fortalece tu caso enormemente. Me encontré con Patricia, la esposa de Rodrigo, en un café discreto al otro lado de la ciudad. Era una mujer de 30 y tantos años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo
y ojos que mostraban noches de llorar. Nos sentamos en una mesa apartada y durante los primeros minutos ninguno de los dos supo qué decir. «Gracias por aceptar verme», dijo finalmente. Su voz temblaba ligeramente. Cuando tu abogado me contactó, al principio no le creí. Pensé que era algún tipo de error o malentendido. Pero entonces comencé a revisar las cosas, los horarios de Rodrigo, las noches que decía estar de guardia, pero que yo sabía que no lo estaba. Todo empezó a encajar. Le mostré las fotos que Lucía me había dado. Patricia las miró con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Tengo 2 hijos», susurró. «El menor tiene solo 3 años, y él estaba haciendo esto mientras yo criaba a nuestros hijos sola. Lo siento», dije sinceramente. «Sé que esto no es fácil». Ella sacudió la cabeza. «No, no lo sientas. Necesitaba saber. Merezco saber». Respiró profundo, secándose las lágrimas. «Tu abogado mencionó que Clara está tratando de pintarte como el malo en todo esto». «Sí, me acusa de presionarla sexualmente, de ser obsesivo y controlador. Su familia está repitiendo la misma historia». Patricia soltó una risa amarga. «Es irónico. Rodrigo me dice lo mismo sobre mí, que soy demandante, que no entiendo la presión de su trabajo, que necesita espacio. Supongo que es más fácil culpar a la pareja que admitir que uno es un mentiroso». Pasamos la siguiente hora compartiendo nuestras historias, conectando los puntos de las mentiras que nuestros cónyuges habían tejido. Patricia me contó cómo Rodrigo había comenzado a rechazarla en casa, usando las mismas excusas que Clara usaba conmigo. El cansancio, el estrés, las guardias interminables, todo mientras gastaba su energía con mi esposa en habitaciones de hotel baratas. «Voy a pedirle el divorcio», dijo Patricia con determinación renovada. «Y voy a asegurarme de que pierda todo, no solo por mí, sino por mis hijos. Ellos merecen un padre que al menos sea honesto». Nos intercambiamos información de contacto y números de nuestros abogados. Fernando tenía razón. Su testimonio, combinado con las evidencias que ya teníamos, convertía mi caso de sólido a irrefutable. Pero Clara aún no había terminado. Su siguiente movimiento fue más calculado y mucho más peligroso. Una semana después de mi reunión con Patricia, recibí una notificación legal. Clara estaba contrademandando, no solo por divorcio, sino por daño emocional y angustia psicológica. Según su demanda, yo la había sometido a años de presión sexual constante, acoso emocional y manipulación psicológica. Citaba el rechazo a la intimidad como una respuesta defensiva natural a mi comportamiento abusivo. Fernando leyó los documentos con una mezcla de incredulidad y admiración profesional. «Esto es elaborado», admitió. «Ella tiene un buen abogado. Están tratando de voltear completamente la narrativa. ¿Puede funcionar?», pregunté, sintiendo por primera vez un atisbo de preocupación real. «En un mundo donde no tuviéramos evidencias, tal vez, pero tenemos los audios donde ella admite la aventura. Tenemos las fotos, los registros de hotel, el testimonio de Patricia. Lo que Clara no entiende es que sus mentiras tienen fecha de caducidad. Eventualmente, la verdad sale a la luz. Pero el daño ya estaba hecho en otros frentes. Más personas en mi círculo social comenzaron a distanciarse. Algunos amigos en común dejaron de invitarme a eventos, claramente incómodos con tomar partido. El rumor de que yo era abusivo había echado raíces, y como todas las mentiras bien contadas, era más fácil de creer que la verdad complicada. Mi madre me llamó llorando una tarde. «Gustavo, la madre de Clara me llamó. Dice cosas horribles sobre ti. ¿Es verdad que la presionabas? ¿Que por eso tuvo que buscar consuelo en otro lado?» Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Clara no solo estaba destruyendo mi reputación con amigos y colegas, estaba llegando a mi familia. «Mamá», dije lo más calmado posible, «nada de eso es verdad. Clara tuvo una aventura y ahora está mintiendo para justificarse. Tengo pruebas de todo». Pero Estela sonaba tan convencida, tan segura. Porque Clara la convenció con las mismas mentiras. «Mamá, confía en mí. Yo nunca haría eso. Tú me conoces». Hubo una pausa larga. «Te conozco, hijo. Y te creo. Pero esto es muy feo. ¿Estás seguro de que quieres seguir con el divorcio? Tal vez podrían intentar terapia de pareja». «Mamá, Clara admitió que nunca me amó. Que todo nuestro matrimonio fue una mentira. No hay nada que salvar aquí». Después de colgar,
Me quedé sentado en la oscuridad del cuarto de mi hermano, procesando qué tan lejos había llegado esta situación. Clara no solo estaba defendiéndose, estaba en una ofensiva total, tratando de destruir todo lo que yo era antes de que la verdad pudiera alcanzarla. Pero ella cometió un error crucial. En su prisa por construir su defensa, había dejado rastros, muchos rastros. Fernando me llamó 2 días después con urgencia en la voz. Gustavo, necesitas venir a mi oficina ahora. Tengo algo que tienes que ver. Llegué en 20 minutos. En su escritorio había una computadora portátil abierta mostrando una serie de mensajes de texto. ¿Qué es esto?, pregunté. Clara cometió un error, explicó Fernando con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Contrató a un detective privado para seguirte, tratando de encontrar evidencia de que tú también estabas siendo infiel o al menos comportándote inapropiadamente. Pero yo no he hecho nada. Exactamente. Y su detective lo confirmó. Pero aquí está la parte interesante. El detective le advirtió que su propia conducta con Rodrigo estaba documentada en múltiples lugares. Le recomendó que dejara de verse con él inmediatamente y que borrara todas las comunicaciones comprometedoras. ¿Y no lo hizo? Oh, ella lo intentó. Borró mensajes, correos, todo lo que pudo. Pero lo que no sabía es que Rodrigo no borró nada de su lado. Y cuando Patricia le pidió su teléfono como parte de su proceso de divorcio, encontró absolutamente todo. Fernando giró la computadora hacia mí. En la pantalla había capturas de pantalla de conversaciones entre Clara y Rodrigo, mensajes explícitos, planes detallados de sus encuentros, incluso conversaciones donde se burlaban de Patricia y de mí. Un mensaje en particular me llamó la atención. Era de Clara a Rodrigo, fechado 2 semanas antes de nuestra conversación del martes. Gustavo me volvió a pedir intimidad hoy. Le dije que estaba cansada. A veces me pregunto si sospecha algo, pero es tan ingenuo que probablemente nunca se dé cuenta. Te extraño, amor. No puedo esperar a verte el jueves. Leí el mensaje 3 veces. La frialdad casual de sus palabras, la manera en que me describía como ingenuo, el término de cariño dirigido a Rodrigo mientras yo dormía en nuestra cama, pensando que solo estaba atravesando una fase difícil. «Hay más», continuó Fernando. Clara y Rodrigo discutieron varias veces sobre dejar a sus parejas. Rodrigo decía que no podía hacerlo por sus hijos y su reputación en el hospital. Clara le aseguraba que tú nunca tendrías el valor de dejarla, que eras demasiado dependiente emocionalmente. Así que esa era su estrategia. Clara había estado tan convencida de que yo era débil, tan segura de que nunca tendría el valor de irme, que ni siquiera había considerado un plan de contingencia real para cuando finalmente lo hiciera. Todo su caso se basaba en convertir su debilidad percibida en mi maldad fabricada. Esto destruye completamente su contrademanda, dijo Fernando. No solo tenemos evidencia de infidelidad, tenemos evidencia de conspiración y difamación deliberada. Sus propias palabras la condenan. ¿Cuándo presentamos esto?, pregunté. En la audiencia preliminar, que es en 3 días. Voy a hacer que su abogado y ella deseen nunca haber presentado esa contrademanda. Los 3 días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Clara debe haber sentido que algo venía, porque dejó de publicar en redes sociales y sus mensajes a mí cesaron completamente. Tal vez su abogado le advirtió que mantuviera un perfil bajo, o tal vez Rodrigo le contó que Patricia tenía su teléfono y estaba cooperando con mi equipo legal. La mañana de la audiencia, mi hermano insistió en acompañarme. «No tienes que pasar por esto solo», dijo mientras conducía hacia el tribunal. Yo solo asentí, demasiado nervioso para hablar. No era nerviosismo por miedo a perder. Era anticipación de finalmente ver a Clara enfrentar la verdad que había estado evadiendo. El tribunal era un edificio gris e imponente, con pasillos que olían a papel viejo y decisiones irrevocables. Fernando me esperaba en la entrada, maletín en mano y expresión de confianza tranquila. ¿Listo?, preguntó. «Más que listo», respondí. Entramos a la sala de audiencias. Clara ya estaba sentada con su abogado, un hombre de mediana edad con un traje que gritaba caro, pero no necesariamente competente. Ella me vio entrar y su expresión fue de sorpresa seguida rápidamente por algo que parecía miedo. Iba vestida de manera conservadora, con poco maquillaje, proyectando la imagen de una esposa maltratada en busca de justicia. Era una actuación, y hasta ese momento probablemente había sido efectiva. El juez entró, un hombre mayor con lentes y una expresión que sugería que había visto demasiados divorcios amargos para sorprenderse por cualquier cosa. La audiencia comenzó con formalidades y procedimientos estándar.
El abogado de Clara habló primero, presentando su contrademanda con lenguaje florido sobre el trauma psicológico y el abuso emocional que su cliente había sufrido. Mi clienta fue sometida a años de presión sexual constante, dijo con voz solemne. El señor Gustavo la hacía sentir como un objeto, no como una persona. Cuando ella finalmente encontró el valor de establecer límites, él la castigó emocionalmente y eventualmente la abandonó, solo para luego difamarla con acusaciones infundadas de infidelidad. Era una narrativa convincente, tengo que admitirlo. Si yo fuera un observador externo sin conocer los hechos, tal vez hasta le habría creído. La actuación de Clara ayudaba. Tenía la mirada baja, las manos entrelazadas sobre su regazo, la imagen perfecta de una víctima. Cuando el abogado de Clara terminó, el juez se volvió hacia Fernando. Señor Salazar, su turno. Fernando se levantó con calma, caminó hacia el centro de la sala y simplemente dijo: Su señoría, me gustaría presentar evidencia que contradice completamente las afirmaciones de la contrademanda. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Estas son capturas de pantalla de mensajes de texto entre la señora Clara y su amante, el doctor Rodrigo Méndez, fechados durante el último año. En estos mensajes, la señora Clara no solo admite la aventura, sino que además se burla de mi cliente, a quien describe como ingenuo y dependiente. También discute activamente cómo mantener la aventura secreta mientras permanece casada. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Clara. Su abogado se inclinó hacia ella, susurrando algo urgentemente. Ella negó con la cabeza, pero su expresión de pánico lo decía todo. Fernando continuó, implacable. Además, tengo registros de hotel que muestran que la señora Clara y el doctor Méndez se encontraron en al menos 8 ocasiones en los últimos 6 meses. Tengo testimonios de testigos que los vieron juntos. Y tengo audios donde la señora Clara admite la aventura a sus colegas mientras simultáneamente difama a mi cliente. El juez tomó la carpeta, hojeando los documentos con expresión cada vez más severa. El silencio en la sala era absoluto. Se podía escuchar cada respiración, cada cambio de posición en las sillas de madera. Señor abogado de la demandante, dijo finalmente el juez, ¿tiene alguna explicación para estas evidencias? El abogado de Clara se puso de pie, claramente improvisando. Su señoría, incluso si existió una relación inapropiada, eso no niega el hecho de que mi clienta fue sometida a años de... ¿Evidencia?, interrumpió el juez. ¿Tiene alguna evidencia real del supuesto abuso que su clienta alega? El abogado titubeó. Tenemos el testimonio de mi clienta y de su familia, testimonios que... Fernando interrumpió con permiso del juez. Contradicen directamente las propias palabras escritas de la señora Clara. En estos mensajes nunca menciona ningún tipo de abuso o presión. De hecho, describe a mi cliente como pasivo y poco confrontacional. Difícilmente el perfil de un abusador. El juez asintió, su decisión claramente formándose. Señora Clara, ¿desea agregar algo antes de que tome una determinación preliminar? Clara miró a su abogado, quien le hizo un gesto de que hablara. Ella se puso de pie, temblorosa, con lágrimas en los ojos que probablemente eran genuinas por primera vez en meses. Yo cometí errores, comenzó con voz quebrada. Pero eso no significa que Gustavo fuera perfecto tampoco. El matrimonio es complicado, y... Señora, le interrumpió el juez con tono firme pero no cruel, un matrimonio complicado no justifica difamación ni acusaciones falsas de abuso. Esas son acusaciones muy serias con consecuencias muy reales. ¿Tiene evidencia concreta de abuso por parte del señor Gustavo? Ella bajó la mirada. No evidencia física, pero... Entonces voy a hacer una determinación preliminar. La contrademanda por daño emocional y abuso psicológico es rechazada por falta de evidencia sustancial. El caso de divorcio procederá basado en la demanda original del señor Gustavo, con adulterio comprobado como causa. Programaremos una audiencia formal para división de bienes en 30 días. Hasta entonces, ambas partes deben abstenerse de contacto directo y de hacer declaraciones públicas sobre el caso. ¿Entendido? Sí, su señoría, dijimos al unísono, aunque nuestras voces no podrían haber sido más diferentes. La mía era firme, la de Clara apenas un susurro. Salimos de la sala. Clara intentó acercarse a mí en el pasillo, pero Fernando se interpuso. Sin contacto directo, señora.
Órdenes del juez. Ella me miró por encima del hombro de Fernando, con ojos suplicantes. Gustavo, por favor, podemos hablar de esto. No tiene que terminar así. Ya terminó, respondí simplemente. Terminó el martes que me dijiste que nunca me amaste. Todo lo demás es solo papeleo. Caminé hacia la salida con mi hermano y Fernando a mi lado. Detrás de mí, escuché a Clara sollozar, pero no me volteé. No había nada más que decir. La verdad había salido a la luz, exactamente como Fernando había prometido. Y Clara, por primera vez, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones sin poder esconderse detrás de mentiras. Los días después de la audiencia trajeron una calma extraña. Era como si una tormenta hubiera pasado, dejando el aire limpio pero el paisaje alterado permanentemente. Las llamadas de la familia de Clara cesaron. Los mensajes acusatorios desaparecieron. Incluso en redes sociales, Clara borró todos sus posts crípticos sobre traición y justicia divina. La verdad, ahora pública en documentos legales, había silenciado su narrativa fabricada. Pero la historia no terminó ahí. Los efectos dominó de esa audiencia continuaron expandiéndose de maneras que ninguno de nosotros anticipó completamente. 3 días después de la audiencia, recibí una llamada de Lucía, la amiga del hospital que originalmente me había alertado sobre la aventura. Gustavo, necesitas saber algo. Clara fue suspendida del hospital. ¿Suspendida? ¿Por qué? La administración del hospital se enteró de la aventura con Rodrigo. Aparentemente, violan el código de conducta del hospital sobre relaciones entre empleados, especialmente considerando que Rodrigo es médico y Clara es enfermera. Hay una jerarquía de poder que hace toda la situación problemática. Y con el escándalo público del divorcio, el hospital decidió tomar acción para proteger su reputación. ¿Y Rodrigo? También suspendido, pero su situación es peor. Su esposa, Patricia, presentó su propio divorcio y está pidiendo custodia total de los niños, citando infidelidad y conducta inapropiada. El Consejo Médico está investigando si violó alguna norma ética. Su carrera está básicamente terminada. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo un profundo cansancio. No había ganadores en esta situación. Solo diferentes grados de pérdida, pero había una diferencia crucial. Mis pérdidas fueron resultado de las acciones de otros. Las de Clara y Rodrigo fueron autoinfligidas. La audiencia formal para división de bienes llegó más rápido de lo que esperaba. Fernando me había preparado bien. Dado que yo había financiado la mayoría de nuestros activos conjuntos y que Clara había sido declarada culpable de adulterio, el caso era relativamente simple desde una perspectiva legal. Clara apareció a la audiencia con un abogado diferente. El anterior aparentemente había abandonado el caso después del desastre de la audiencia preliminar. Este nuevo abogado era más joven, claramente menos experimentado, y tenía la expresión de alguien que sabía que estaba peleando una batalla perdida. La división fue rápida y poco ceremonial. Yo mantuve la mayoría de nuestros ahorros conjuntos, que habían venido principalmente de mi salario. Clara se quedó con su coche y algunos muebles. El departamento que compartíamos estaba bajo contrato de alquiler, así que eso se resolvió simplemente terminando el contrato. Ninguno de nosotros quería quedarse ahí de todos modos. Demasiados recuerdos amargos impregnaban esas paredes. Lo único que Clara realmente peleó fue la custodia de Max, nuestro perro labrador de 5 años. Era una batalla que sabía que perdería, ya que Max técnicamente era mío desde antes del matrimonio. Pero verla pelear por eso me mostró algo. Clara estaba desesperada por ganar algo, cualquier cosa, de este desastre que ella misma había creado. El juez, con evidente cansancio, dictaminó que Max se quedaría conmigo. Clara lloró, genuinamente esta vez, pero no por el perro. Lloró porque era la culminación de todas sus pérdidas. El matrimonio, el trabajo, la reputación, la narrativa que había intentado construir, todo se había desmoronado. Cuando todo terminó, me quedé sentado en el estacionamiento del tribunal por largo tiempo. Mi hermano, que nuevamente me había acompañado, simplemente esperó en silencio a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Vacío, admití. No feliz, no triste. Solo. Vacío. Es normal, dijo. Has estado en modo de supervivencia durante meses. Ahora que terminó, tu cuerpo y tu mente necesitan tiempo para procesar todo. Tenía razón, los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción.
No solo de mi vida práctica, conseguir un nuevo departamento, establecer nuevas rutinas, sino de mi sentido de identidad. Había sido Gustavo, el esposo de Clara, durante tanto tiempo que tuve que reaprender quién era Gustavo solo. La terapia ayudó. Fernando me había recomendado un psicólogo especializado en trauma de divorcio. Al principio era escéptico, pero las sesiones semanales se convirtieron en un espacio donde podía procesar todo sin juicio. Hablamos sobre el rechazo, sobre cómo Clara había usado mi amor contra mí, sobre la traición y sobre cómo reconstruir la confianza, no solo en otros, sino en mi propio juicio. El rechazo repetido es una forma de abuso psicológico, me explicó mi terapeuta en una sesión, especialmente cuando viene acompañado de mentiras sobre las razones. Clara te entrenó para dudar de ti mismo, para cuestionar tus necesidades legítimas, para aceptar menos de lo que merecías. Parte de tu recuperación es desaprender esos patrones. Tenía razón. Había normalizado tanto el rechazo que había comenzado a creer que había algo mal en mí por desear intimidad con mi esposa. Clara había retorcido mis necesidades normales en algo que parecía excesivo o inapropiado. Deshacer ese daño tomó tiempo y trabajo constante. 6 meses después del divorcio final, me encontré con Clara por casualidad en un supermercado. Fue incómodo e inevitable. Nos vimos desde diferentes pasillos y por un momento consideré simplemente irme. Pero algo en mí se negó a huir. Ya no era esa persona. Nos acercamos simultáneamente, encontrándonos en la sección de lácteos como protagonistas de una comedia romántica mal escrita. «Hola, Gustavo», dijo ella suavemente. Se veía diferente, más delgada, más cansada, sin ese brillo de confianza arrogante que solía tener. «Clara», respondí con un asentimiento neutral. Hubo un silencio incómodo. Ella jugó con el asa de su canasta de compras. «¿Cómo has estado?» «Bien, mejor». No era mentira. «¿Y tú?» «Sobreviviendo». Soltó una risa sin humor. «Supongo que eso es algo». Otro silencio. Luego, inesperadamente, ella habló de nuevo. «Gustavo, lo siento. Sé que eso no cambia nada, y sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba decirlo. Lo siento por todo, por las mentiras, por el engaño, por intentar destruirte cuando todo fue mi culpa». La miré, realmente la miré, y vi algo que no había visto en la sala del tribunal. Arrepentimiento genuino. No la autocompasión performativa de sus posts en redes sociales, sino verdadero remordimiento por el daño causado. «Gracias por disculparte», dije finalmente. «Pero tienes razón. No cambia nada. Lo que hiciste, las mentiras que contaste, casi destruyeron mi vida y mi reputación, y lo hiciste sabiendo exactamente lo que estabas haciendo». Ella asintió, lágrimas formándose en sus ojos. «Lo sé, y voy a tener que vivir con eso. Perdí mi trabajo, mis amigos me han dado la espalda, mi familia apenas me habla. Rodrigo volvió con su esposa rogando perdón. Estoy completamente sola. Y lo merezco». Parte de mí quería sentir lástima, pero la parte más fuerte, la que había sido forjada en los fuegos de su traición y reconstruida a través de meses de trabajo duro, simplemente sintió. Nada. Ni satisfacción ni pena. Solo aceptación de que las acciones tienen consecuencias. «Espero que encuentres la manera de seguir adelante», dije honestamente, «pero ese camino no me incluye a mí». «Ya no, lo sé», susurró. «Adiós, Gustavo». «Adiós, Clara». Nos alejamos en direcciones opuestas, y fue la última vez que hablamos. No hubo cierre dramático, no hubo revelaciones de último minuto. Solo 2 personas que alguna vez compartieron una vida, reconociendo que esa vida había terminado irrevocablemente. 3 meses después de ese encuentro, conocí a alguien nuevo. Su nombre era Valentina, y la conocí de la manera más mundana posible, en una cafetería donde ambos esperábamos nuestros pedidos. Ella comentó sobre el libro que yo estaba leyendo. Iniciamos una conversación y terminamos tomando café juntos durante 2 horas. Valentina era diferente a Clara en todos los sentidos. Directa donde Clara había sido manipuladora, honesta donde Clara había mentido, segura de sí misma sin ser arrogante. Cuando le conté sobre mi divorcio, no en la primera cita, sino después de algunas semanas de conocernos, ella simplemente escuchó sin juzgar. «Eso suena increíblemente doloroso»,
dijo cuando terminé mi versión resumida de los eventos, pero también suena como que tuviste el valor de hacer lo correcto para ti, incluso cuando era difícil. Eso dice mucho sobre tu carácter. No la presioné por intimidad, no porque tuviera miedo al rechazo, sino porque quería construir algo real primero. Quería una base de confianza y respeto mutuo antes de añadir capas físicas. Valentina apreciaba eso, y nuestra relación creció de manera orgánica, sin prisa pero con intención. Un año después de mi divorcio, me mudé a un departamento más grande. Ya no necesitaba vivir con mi hermano, aunque le agradecería eternamente por haberme dado refugio cuando más lo necesitaba. Mi nuevo lugar era mío completamente, sin recuerdos compartidos, sin fantasmas del pasado, solo espacio limpio para construir un futuro. Valentina me ayudó a desempacar, y mientras organizábamos libros en estantes nuevos, me detuvo con una pregunta. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte ido, de haber peleado tan duro en el divorcio? Pensé en la pregunta honestamente. No, respondí finalmente. A veces me arrepiento de no haberme dado cuenta antes, de haber ignorado las señales durante tanto tiempo. Pero irme, pelear por la verdad, reclamar mi vida, de eso no me arrepiento ni un segundo. Ella sonrió besándome suavemente. Bien, porque ese valor, esa determinación de no aceptar menos de lo que mereces, es parte de lo que me enamoró de ti. Mi terapeuta tenía razón. El rechazo que sufrí con Clara, esos 30 rechazos en un mes que casi me destruyeron, en realidad me enseñaron algo valioso. Me enseñaron que el amor verdadero no rechaza constantemente. No miente ni manipula, no construye narrativas falsas para justificar traiciones. El amor verdadero, el tipo que ahora tenía con Valentina, era mutuamente respetuoso, honesto y presente. 2 años después del divorcio, vi una última publicación de Clara en redes sociales antes de que finalmente la bloqueara en todas las plataformas. Era una foto de ella sola, con un texto largo sobre segundas oportunidades y crecimiento personal. Los comentarios eran escasos, mayormente de extraños con palabras genéricas de apoyo. La Clara que había sido tan popular, tan rodeada de amigos y admiradores, ahora publicaba en un vacío casi total. No sentí satisfacción viendo eso, solo una confirmación tranquila de que la vida, eventualmente, balancea las cuentas. Clara había elegido mentiras y engaño. Había elegido rechazar al hombre que la amaba mientras perseguía la emoción de una aventura con alguien prohibido, y ahora vivía con las consecuencias de esas elecciones. Yo, por otro lado, había elegido la verdad. Había elegido tener el valor de irme cuando quedó claro que no había nada que salvar. Había elegido pelear por mi reputación y dignidad en lugar de aceptar ser pintado como el villano. Y esas elecciones, aunque dolorosas en el momento, me habían llevado a un lugar de genuina paz y felicidad. Una tarde, mientras Valentina y yo paseábamos a Max por el parque, ella me tomó de la mano y dijo algo que resonó profundamente. ¿Sabes? A veces las peores cosas que nos pasan resultan ser las que más necesitábamos. No porque el dolor sea bueno, sino porque nos fuerza a crecer de maneras que nunca habríamos elegido voluntariamente. Tenía razón. Mi matrimonio con Clara, su traición, el divorcio amargo, todo había sido horrible. Pero también me había enseñado mi propio valor, mi capacidad de recuperación, mi fuerza cuando era empujado al límite. Me había enseñado que merecía algo mejor que rechazos constantes y mentiras. Me había preparado para apreciar verdaderamente la relación saludable que ahora tenía. El último capítulo de mi historia con Clara se escribió no en una sala de tribunal ni en un encuentro dramático, sino en la tranquila construcción de una vida que ella nunca podría tocar. Una vida donde el rechazo no era la norma, donde la honestidad era el fundamento, donde el amor era acción, no solo palabras vacías. Clara me rechazó 30 veces en 30 días, pensando que nunca tendría el valor de irme. Pero en el rechazo número 3, no. En el momento en que finalmente admitió que nunca me había amado, encontré algo más poderoso que el valor de irme. Encontré el valor de quedarme conmigo mismo, de pelear por mi verdad, de no aceptar migajas cuando merecía el festín completo. Y ahí, en ese valor recuperado, construí no solo una nueva vida. Construí una mejor, una donde yo nunca más sería el que rogaba por amor, donde yo sería el que lo daba y lo recibía libremente, con alguien que me elegía todos los días de la misma manera que yo la elegía a ella.
Clara pensó que el matrimonio terminaría con mi corazón roto y mi espíritu destrozado. Se equivocó. Terminó con mi dignidad intacta, mi futuro brillante, y finalmente, con la paz de saber que había tomado la decisión correcta. A veces el valor no es quedarse y pelear. A veces el valor es saber cuándo irte y no mirar atrás. El verdadero epílogo de mi historia no fue el divorcio final ni el encuentro en el supermercado. Fue el día, casi 3 años después de que todo comenzara, cuando me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en Clara ni una sola vez. Una semana donde mi mente estaba llena de Valentina, de planes futuros, de trabajo satisfactorio y de la simple alegría de vivir sin el peso constante del rechazo y la mentira. Ese día, parado en la cocina de mi departamento, preparando café mientras Max dormía a mis pies y Valentina se duchaba cantando desafinada en el baño, me golpeó la realización completa. Estaba feliz. Genuinamente, profundamente feliz. No la felicidad superficial de estar distraído del dolor, sino la felicidad real de alguien que había atravesado el fuego y salido más fuerte del otro lado. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era mi hermano. ¿Vienes a la barbacoa este fin de semana? Mamá quiere verte. Respondí que sí, sonriendo. La familia que Clara había intentado convencer de que yo era un monstruo, ahora me apoyaba completamente. Habían visto la verdad, y eso había fortalecido nuestros lazos más que nunca. Valentina salió del baño, envuelta en una toalla, con el cabello mojado y esa sonrisa que siempre hacía que mi corazón saltara un poco. ¿Qué estás pensando?, preguntó, notando mi expresión pensativa. Que rechacé el matrimonio equivocado, dije, pero encontré el amor correcto. Se acercó, me abrazó, y en ese abrazo sentí algo que nunca había sentido con Clara. Seguridad completa. No había juegos, no había rechazos, no había mentiras. Solo 2 personas eligiéndose mutuamente, cada día, con honestidad y respeto. En otra parte de la ciudad, Clara probablemente seguía reconstruyendo su vida fragmentada. Esperaba sinceramente que encontrara la paz y creciera de sus errores. Pero ese ya no era mi problema ni mi responsabilidad. Mi capítulo con ella había cerrado definitivamente, sellado no con rabia ni venganza, sino con la comprensión tranquila de que algunas personas entran a nuestras vidas para enseñarnos lo que no queremos, para mostrarnos qué límites necesitamos establecer, qué valor necesitamos encontrar. Clara me rechazó 30 veces, pero solo necesité rechazarla una vez, en esa tercera audiencia donde finalmente el matrimonio fue disuelto, para cambiar el curso de mi vida completamente. Y mirando hacia atrás ahora, con años de perspectiva y sanación, podía ver que ese rechazo, mi rechazo final del matrimonio, fue el mejor regalo que pude haberme dado. Porque en el espacio que dejó ese matrimonio fracasado, creció algo mucho más hermoso. No instantáneamente, no sin dolor, pero eventualmente y completamente. Creció el amor propio, el respeto mutuo, la felicidad genuina. Y esas raíces, plantadas en suelo honesto y regadas con verdad, resultaron ser mucho más fuertes que cualquier cosa que Clara y yo pudiéramos haber construido sobre la base de sus mentiras. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando los platos del desayuno, el cuenco de agua de Max, las fotos en el refrigerador de Valentina y yo sonriendo en una playa el verano pasado. Estas eran las pequeñas evidencias de una vida reconstruida. Una vida elegida conscientemente en lugar de simplemente aceptada. Y en esas pequeñas evidencias encontré la verdad más grande de todas. A veces necesitas que te rechacen completamente para aprender a nunca rechazarte a ti mismo. A veces necesitas que alguien te diga que no te ama para finalmente aprender a amarte lo suficiente como para exigir mejor. Clara me enseñó eso. No intencionalmente, no amablemente, pero me lo enseñó igual. Y por esa lección, a pesar del dolor que costó aprenderla, estaba secretamente agradecido, porque sin ella, sin esos 30 rechazos que finalmente abrieron mis ojos, nunca habría encontrado el valor de construir la vida que ahora tenía. Una vida donde el rechazo era la excepción, no la regla. Donde el amor era dado y recibido libremente. Donde yo, finalmente, era suficiente.